Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía. Gloria a Dios, buen día Noelia, buen día audiencia. Estamos con Lía, la extrañamos Lía, Oh. la extrañamos Lía el programa pasado. Hablamos de ti, Sí, bien, ya estuve viendo hablamos el programa, bien. muchas gracias. Hablamos bien. Eso para que la audiencia sepa que somos normales, somos gente de carne y hueso, ¿verdad? Que Somos a veces nos sentimos un poco débiles y tenemos que ir al médico, Y sí, a pero veces también hay nos unidad. pasan cosas. Y hay unidad, porque nos obviamente. preocupamos Gracias los unos por por los sus otros. oraciones, porque la respuesta está acá. Amén, amén. Así que bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén. Bueno, hoy le trajimos un tema importante para compartirles, pero antes de eso queremos pasar los anuncios. Muy bien. Anuncios de nuestras comunicaciones con ustedes como Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos YouTube también, porque usted lo puede compartir y también se puede suscribir. Se suscribe al canal y escucha la Dele grabación. me gusta ahí, dele me gusta, compartan los estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, puede compartir los enlaces. También tenemos un número para que nos comuniquemos, que es el 097-936-937. Usted ahí nos escribe, que va a estar Camila, que está en los controles ahí, pero también en el celular contestando mensajes, pedidos de oración, de dónde nos puede comunicar, de dónde nos está escuchando. ¿De dónde? Así lo ¿De saludamos. dónde nos ven? Sí, Camila está como un pulpo ahí con Ahí todo. Claro. Pero bueno, queremos dejarle ese teléfono también, pedidos de oración. Y bueno, y tiempo, estas reflexiones que les podemos pasar también si no encuentra el programa, porque a veces pasa que entra a YouTube y no encuentra, entonces usted escribe ahí al 097-936-937 y nosotros le pasamos de un tema en particular que ya de repente que ya hayan visto y también que quieran que hablemos, ¿no? Que quieran aportar. O si no encuentran la reflexión, que se la podamos pasar también. Directamente. Y si no, también nos puede pedir el link de la página web que tenemos, que también se la podemos solucionar, o sea, pasar. Y también el de la radio, tenemos la app de la radio, porque la radio no es que usted entra ahí a Google y la descarga, sino que hay que pasarle un link para que usted pueda descargarla y la pueda escuchar, porque es una app que va al celular. O a la página. En la página, esa es una noticia que tenemos para dar. Usted entra a la página y ahí en la página web, que nosotros le pasamos el link si no lo tiene, y pincha ahí en vivo y suena la radio. Y descarga la app de ahí. Qué tremendo todo lo que se puede hacer hoy en día. Pero estamos avanzados. Estamos por todos lados, gloria a Dios. Estamos avanzados, hemos crecido, gracias al Señor, y vienen Gracias cosas nuevas para este año. Y lo que sí le pedimos es que ore por nosotros. Amén. Ore Claro por que nosotros, sí. por Necesitamos oración, claro. por que esta sí. radio, por este proyecto. Amén. Bueno, ¿qué tema trajimos hoy? Hoy traemos un día, sí. Este día no lo traemos. Hoy estamos no media enredadas y trancadas. No lo traemos el día lo hizo el Señor. Exacto. Y hermoso día aquí en Uruguay, en la ciudad de Canelones, preciosa mañana. Hoy traemos un tema muy importante para nuestras vidas, que es la oración y la fe. Y la fe. Y la fe. Y la esperanza y todo. Esperanza y la confianza. Y la confianza. Viene todo como Hoy en viene un todo combo. completo. Todo como en un combo. Y le queremos hablar sobre esto que es importante. El tema de la oración, de la fe, de la esperanza, de la confianza, que va todo de la mano de la palabra de Dios, que va todo de la mano, que es importante que podamos entender, así como un día entendimos nosotros y como cada día entendemos, ¿no? Porque todos los días tenemos también nosotros que aprender de lo que es la fe, de lo que es la oración, de lo que es la palabra, de lo que es la confianza, de la esperanza, ¿no? Como hay muchos que depositan su esperanza o la confianza en los seres humanos o en lo que ve visible, Claro. y en realidad va mucho más allá nuestra esperanza y nuestra confianza, porque sabemos que la espera es en nuestro Señor, nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y en Él esperamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero para esperar en Él, porque si bien no sabemos, nunca vamos a saber por ahora cuándo es el día que va a venir, pero sí sabemos que va a venir, porque por eso lo esperamos,
hay que cumplir o hay que, más que cumplir, porque como se suena como tipo una norma, algo así, tenemos como tipo un manual o un estilo de vida, Cierto. ¿verdad? Sí, cierto. Que la oración va de la mano, ¿verdad? Me suena el teléfono, esto es en vivo, me suena el teléfono. Esto va de la mano. Entonces, y la oración. Primeramente, que es orar, ¿no? Porque de repente nos ve alguna persona Por eso, hable, diga. Diga, bueno, sí, yo rezo, o de repente no sabe cómo conectarse con Dios, ¿no? Y a la realidad es como en lo natural, ¿verdad? Es como usted y yo estamos hablando, ¿verdad? Sí. Orar es hablar con Dios. Es sencilla y llanamente hablar con Dios. Exacto, es hablar con Dios. Y a veces lo catalogamos el hablar con Dios como si, no sé, como si fuera tipo un amuletillo o de repente hay personas que dicen, yo no sé cómo acercarme a Dios o cómo hablar con Dios. Cuando capaz que le decimos tiene que orar y a veces no nos damos cuenta de decirle tiene que orar, es como decirle, no sé, mandarlo a la guerra con un tenedor, más o menos. Entonces la oración va mucho más allá de lo que nosotros podemos enseñar o decir o explicar, sino que la oración va en esa conexión con Dios, porque hay una conexión con Dios cuando nosotros oramos. Claro. Y el orar, A veces, sí. A veces uno escucha personas que dicen, ay Dios, me pasa generalmente, que es, te das cuenta que la persona se quiere conectar con Dios y cuando y realmente a la verdad no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Y no saben que sencillamente es hablar con Dios. Primero en la mente. ¿Sabe usted que la oración mental también es hablar con Dios? Sí. Uno se conecta también. Yo creo que primeramente en la mente, porque si no lo hace en la mente no saldría por la boca, ¿no? Pero mentalmente y luego oralmente, como bien dice la palabra, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo importante es entender que es necesario la oración, la comunicación con Dios. Así como nosotros nos comunicamos entre nosotros, es necesario la comunicación con Dios, es necesario esa conversación con Dios. Y dice que es como una necesidad y es una forma de agradecer a Dios o el deseo de nosotros ofrecernos a ese Dios que nos conecta, que nos transforma, que nos guía y que nos da fuerza. Cuánta cosa por medio de la oración, ¿verdad? Todo eso recibimos a través de la oración. Aparte de su paz, que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? O de repente hay cosas que nos están pasando en la vida que nos tendrían que tener así los pelos de punta. Sin embargo, Dios nos da esa paz que nos ayuda a sobrellevar esa situación en medio de la tormenta, en medio del caos, y que sobrepasa todo entendimiento porque a la verdad te miran y te dicen, no entiendo cómo estás tan tranquila. A mí me ha pasado, no sé a usted. Sí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de que mismo las personas te pregunten el cómo uno hace para estar de repente o siempre contento, siempre alegre. Obviamente que no siempre estamos así, ¿no? Porque como decía Lía al principio, sí, a veces necesitamos ir al médico, a veces necesitamos... Y ese médico, si bien es presencial, pero también es personal, porque Dios es médico. Y en base a la oración, nosotros nos fortalecemos. Eso ya es otra área que después en algún momento podemos hablar, que forma parte del gozo. Exacto. El gozo es interno y a veces está, pero bueno, la situación como que lo apaga un poquito. Lo apaga. Pero en otra oportunidad podemos hablar de eso también, ¿no, Ilia? Si te parece. Sí, del gozo, de la alegría que viene de parte de Dios. Entonces, por medio de la oración somos guiados, pero ¿qué pasa? La oración no va solamente oración, sino va acompañado de la fe, porque si no oramos, no crece la fe. Y si no hay fe, ¿cómo oramos?
o cómo podemos orar si no tenemos fe, ¿no? Yo puedo venir a como... vos y decirte, Lía, mirá que tenés que orar por tal cosa. Ponele, no conocés a Cristo o no sabés lo que es la oración, ¿no? O la fuerza o el poder que tiene la oración. Y yo te digo, Lía, vos hablá con Dios, orá a Dios y Dios te va a fortalecer en medio de este proceso. Y me va a venir y me va a decir, pero ¿y cómo me acerco a Dios? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo oro? ¿Cómo? Si no tengo fe, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y la importancia de tener eso, de que eso crezca en nosotros a través de una persona que nos guíe, ¿no? También. ¿Y cómo hace la audiencia, Noelia, si no tiene fe? Bueno, si no tiene fe... ¿Cómo haremos, no? Yo creo que sí. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, era chica, ¿no? Que yo no sabía cómo acercarme a Dios y vino alguien y me leyó algo que estaba en la Biblia, ¿verdad? Y eso es como una semilla. Ahí me ayudó a empezar a creer y poder acercarme a Dios. Pero si yo no tengo, digamos, esa semilla, pero la palabra dice que Dios nos hizo a todos con una medida de fe. O sea, el ser humano fue creado para adorar y para creer, ¿no? Porque, por ejemplo, fuimos creados, como vos decís, con esa medida de fe, pero fuimos creados para creer, ¿no? Y yo siempre me pregunté, ¿por qué es más fácil creer en algo que no es Dios? Y es muy difícil creer en Dios. A ver si me explico. Antes de conocer a Cristo, creíamos, yo qué sé, en un amuleto. Creíamos que la cintita roja quitaba la envidia. Creíamos que, no sé, que la Biblia abierta en nuestra casa iba a traer paz o que nos iba a dar algo. El ser humano fue creado para creer en algo, ¿no? Y en realidad no nos damos cuenta hasta que algo se quita de nosotros y viene a nosotros la verdad y nos hace ver que fuimos creados para creer en Dios. Claro, sí, yo creo que generalmente todos, por lo general, tenemos eso de que es más fácil confiar en algo que estamos viendo que poder confiar en algo que no está. Y claro, esa confianza en Dios es creer en algo que específicamente no lo vemos, pero sí que lo podemos sentir, porque cuando empezamos a orar empezamos a experimentar la presencia de Dios y todo eso que hablamos, ¿verdad? La paz, la fortaleza, la dirección de Dios. Mire, yo les voy a leer algo. Dice que el poder de la oración se refiere a la capacidad de la oración para conectarnos con Dios, encontrar guía y fortaleza y transformar nuestras vidas. Entonces tenemos como 3 tips ahí, ¿no? Que es muy amplio, no lo vamos a explicar todo, pero hay mucho más, y yo sé que Lía conoce muchos más. Pero, por ejemplo, yo creo que lo más importante, primero es la conexión con Dios. Cuando nosotros se nos es revelado ese evangelio, ese Cristo, ese Dios como Padre, Dios nos pone esa medida de fe y nos hace Él mismo a través de la palabra, porque son 3 herramientas fundamentales que el cristiano necesita, que es la oración, la fe y la palabra de Dios. Porque hay una conexión entre las 3, aunque son las 3 diferentes, pero hay una conexión, ¿no? Porque si no hay oración, la fe no crece, pero a su vez la fe no aumenta si no leemos la palabra de Dios. Entonces necesitamos creer, o sea, que esté la fe, que oremos, pero también que activemos leyendo la palabra de Dios. Porque en base a la palabra de Dios nosotros también oramos y crece nuestra fe. Entonces la oración dice que es una forma de comunicarnos con Dios y mantener una conexión con los cielos o con el cielo. Me encanta esa definición, ¿no? Y dice que la oración nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios y que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo terrenal.
Yo me acuerdo cuando, en la palabra de Dios, cuando estaba cuando estaba Esteban, Ujú. y dice que cuando lo estaban bueno, él estaba Estaban enfrente al sí. concilio y había predicado y hablado de parte de Dios, o sea, no había hecho nada malo Esteban. Resulta que los fariseos y la gente que estaba allí lo querían matar, lo querían apedrear por lo que él estaba hablando, que era blasfemia. Y cuando él en realidad no habló nada malo, sino que predicó el Evangelio, él predicaba el Evangelio. Era un apasionado por Cristo, como pasa hoy en día, que vemos personas que son apasionadas por Cristo y que reciben persecución, ¿no? Y dice que cuando él estaba ahí a punto de que lo mataran, porque estaba enfrente de toda la gente y la gente lo iba a apedrear para matar, él oró a Dios. Y dice que cuando levantó su vista a los cielos, vio el cielo abierto, ¿no? Y vio a Dios sentado. Y vio a Jesús, Y pudo expresar ¿no? lo que veía. Sí. Y pudo expresar lo que veía. Y Claro. si bien lo mataron, porque lo mataron injustamente, pero esa conexión no se había cortado, sino que él en medio de ese proceso, en medio de eso que estaba pasando, él pudo orar a Dios. Y no se arrepintió y no tuvo miedo, sino que él oró a Dios. Y dice que algo se abrió, el cielo se abrió. Imagínese usted, ¿no? Que está orando, Lía, imagínate estar orando en tu casa y que el cielo se con abra mucha y puedas ver. persecución y con mucha turbación y con muchas cosas, y de repente venga esa paz en medio de la oración y que puedas ver el cielo abierto y ver a Dios sentado en el trono junto a su Hijo Jesús, junto al Verbo hecho carne, junto a ese verbo que es pasado, presente y futuro, que fue, que es y que va a volver. Imagínese estar orando, ¿no? Como sabemos que cuando uno ora, la atmósfera, el lugar donde estás cambia, pero uno orando, ver eso, en medio de la persecución, en medio del problema, del caos. Tremendo, sería tremendo, sí. Yo no sé, no sé qué haría, si me pondría a llorar, si me levantaría, no sé qué haría. Una experiencia de esas te fortalecería mucho para la vida. Pero dice la palabra que bienaventurados son los que creen sin ver. Porque el ser humano fue creado para creer, pero muchas veces creemos porque vemos. Pero es bienaventurado, o somos dichosos, tenemos estima delante, o sea, Dios nos ve con estima, porque creemos sin ver. Sin ver. Porque creemos en ese Cristo que murió y resucitó y que dio su vida por toda la humanidad sin ver. Claro. Porque no tuvimos en ese tiempo. Pero al leer el manual de instrucciones, al leer nuestro manual de vida, al leer ese libro perfecto que tenemos, que es la guía que Dios nos da, que por medio de eso crece en nosotros la fe, podemos creer de que sí, de que es real, y que muchos nos catalogan de locos por creer en Cristo. Bueno, bendita locura, ¿no? Bendita locura, que nos lleva a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Exacto. Entonces, ¿es importante la oración? Sí, claro que es importante la oración. Hay poder en la oración. Cambia las cosas cuando oramos. Cambia la situación, cambia la atmósfera, cambia nuestra vida, como dice ahí, es transformada, ¿no? De hecho, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y creo que el triunfo es parte de la guerra, del problema, de la situación, ¿no? Claro. Saldremos victoriosos a través de la oración, porque Dios nos va a dar la victoria. Así que... Y el ejemplo fue, por ejemplo, tenemos un ejemplo de fe y de oración y de adoración a David. Tremendo. David desde muy pequeño dice que él oraba y cantaba salmos a Dios. Y desde pequeño, bueno, de hecho están 150 salmos escritos todos por él. Sí, y aún desde muy joven empezó a orar, a conectarse con Dios, y Dios lo transformaba, y Dios moldeaba su corazón y su carácter, y lo transformaba en ese adorador, ¿no? Que él quería, que había tenido miles de errores, pero tenía ese corazón conforme al corazón de Dios. Dios lo había creado y lo había formado y creía en él porque veía lo que nosotros de repente quizás no vemos en el otro,
¿no? Entonces, exacto, se enfrentó a osos, se enfrentó a leones, por defender a sus ovejas, para que no se la comieran, para que no las mataran. Y era un muchachito, dice que con la vara, con la vara de pastor, el cayado de pastor, enfrentó a leones, enfrentó a osos, pero enfrentó también algo muy importante, enfrentó a un gigante. Y eso es por medio de la fe. Porque Dios le había dicho que la victoria iba a ser de él. Y fue con 4 piedras y una onda, porque aún la vestimenta de cosas que le habían puesto de aquel tiempo de soldado. Imagínese uno hoy en día enfrentarse a un gigante de esos, ¿no? Con 4 piedras, 5 piedras creo que eran. 5 piedras y una onda. No, nos comimos una piedra. No. Pero es por medio de la fe. Cuando había un ejército atrás de él, que el ejército de Saúl, que ni siquiera ellos tenían miedo, esa valentía, tenían todas las armas para enfrentarlo y sin embargo tenían miedo. Y él fue y se animó. Claro, porque él sabía quién le iba a dar la victoria. Él sabía que le iba a dar la victoria, Dios le iba a dar la victoria y que le iba a entregar. No sabía cómo, pero él sabía que le iba a entregar en sus manos la cabeza de Goliat. Y así no pasa con nosotros, o así no pasa en tu situación o en tu vida. Dios ya te dio la victoria. Inclusive si no conoces a Cristo, Dios te da la victoria. Te da la victoria para que le conozcas, te da la victoria para que le creas, te da la victoria en medio de las circunstancias, de los problemas y los caos. El tema es que nosotros tenemos que creer de que eso es así, ¿no? Y eso, ahí entra la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y a veces quizás nos encontramos con personas que dicen, yo no sé cómo orar, no sé cómo comunicarme con Dios, no sé cómo. Y la forma es tan sencilla como que nosotras hablamos. A veces pasan circunstancias en nuestra vida, y yo creo que le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Que no conocen a Dios. Que en algún momento hace como un clic tu vida de estar viviendo una situación que te proyecta a tener que mirar para los cielos y tener que decir Dios, porque yo no conozco una persona que no diga Dios. No, Dios tal cosa, Dios tal otra, Dios... Aún el más grande ateo yo creo que siempre ha comentado esa palabra. Y es que, como decías vos, somos hechos por Dios. Y aún el que no cree, siempre Dios está presente. Exacto. Entonces, llega un momento de nuestras vidas que nos implica decir, cuando decimos Dios, ayúdame, o no puedo con esto, por favor, Dios, no puedo con esto, por favor, Dios, salvalo. Esa es tu forma de comunicarte con Dios. Claro. Después va a venir todo un protocolo que sabemos que tenés que arrepentirte de tus pecados, ¿no? Pero lo principal es decir, mirar con tus ojos hacia arriba y decir, Dios, ayúdame. Dios, sacame, Dios, te necesito. Y esa es la forma que tenemos de orar con Dios. No como en la antigüedad, los fariseos que decían, oh, Padre de la gloria de los cielos. Hay diferentes formas de orar. No podemos irnos de un extremo al otro, ¿no? Hay una oración que es a nivel congregacional, que somos los creyentes que nos reunimos en determinado lugar a orar y bueno, cada uno expresa y ora, ¿no? A nivel congregacional. Pero también está la oración íntima, donde vos lo haces con Dios. Que a veces no es necesario mucha palabra, solamente ser sincero, decir, mirá, no puedo con esto. Soy débil en esto, fallé en esto, perdóname. Soy bruto, soy bruta, sé propicio, no sé. Perdóname, no la vi. No la vi. Es como estar perdido, sin luz, ¿no? Dice la Biblia dice que la lámpara es a los pies, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos guía, nos da la dirección, ¿no? Y es como andar a oscuras, ¿no? Y perdido. Pero como dice Juan 3:16, dice... Dios envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Primero, esa promesa tremenda, ¿no? De que nos dio Dios de la vida eterna, pero bueno, y primeramente de estar conectados, ¿no? La Biblia dice que en
Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Qué tremendo, ¿no? Porque no solo nosotros nos acercamos, sino que damos un pasito para acá y Dios da otro, otro para allá y nos estamos uniendo. Claro, claro, y lo importante de acercarse, dice, y conocerlo, ¿no? Si nos acercamos, Dios se acerca. Porque Dios es un caballero, Dios no va a venir a decirte, a abrirte la mente así para decirte, bueno, va a andar para la iglesia, cree. No, Dios va a respetar porque Él sabe que cuando hay, a ver, todo ser humano es un propósito, creo que ya lo hemos hablado en otras reflexiones que hemos tenido y les invitamos a que las escuchen. Dios tiene un propósito con cada ser humano. No, el ser humano no está en la tierra por casualidad y caminando porque es un accidente. No, Dios deposita dones, talentos, ministerios, tiene un futuro para esa persona, tiene planes para esa persona, ¿no? Hay muchos que llegan al conocimiento y que creen, y hay otros que no. Pero no vamos a hablar ahora de salvación y vida eterna. Sí, vamos a hablar de la oración. Entonces, nacemos con un plan, con un propósito, y es que le creamos, que le adoremos. No lo vemos hasta que algo se quita de nosotros. Dice que el ser humano tiene como un velo, ¿no? Que hasta que eso no se le revele y eso es quitado, no puede ver. Exacto. No puede ver a ese Cristo como Salvador y no puede ver que la oración es necesaria para que los cielos se abran, ¿no? Para que las cosas sucedan. Cuando dice que la oración es como abrir una puerta, donde uno, bueno, empieza a tener a permitir que Dios entre y empieza a tener esa conexión espiritual, ¿no? Porque todo, más allá de que no vemos, como decíamos, que las personas ponen esa confianza en lo que ven, ¿no? Esto es a fe, de abrirle la puerta a algo que no vemos, abrirle la puerta a Dios y esperar en Él. Exacto, exacto. Entonces, nosotros no criticamos a nadie ni juzgamos a nadie, cada uno cree y es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Pero yo siempre vuelvo a eso lo mismo, porque es más fácil creer en algo que vemos y no en algo que no vemos, porque justamente como no lo vemos no creemos. Pero la gracia o lo bueno de esto es que cuando nosotros por fe le creemos, empezamos a caminar y Dios nos empieza a guiar por medio de la fe y la oración y la palabra de Dios, y nos empieza a guiar y nosotros vamos creyendo. Y cosas suceden, porque también hay que proyectarlo a que pasan cosas, ¿no? Podemos estar contentos en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. A veces hoy en la sociedad es mucho el tema de lo que es la economía, lo que es la plata, el dinero, y muchas veces no tenés lo suficiente, pero tenés lo justo y necesario para vivir y sos contento, estás feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque va más allá de tener o no tener, va más allá de eso, sino de creer al que te puede dar todas las cosas, ¿no? Entonces, encontramos fortaleza y guía en la oración, que nos ayuda en los procesos y a resolver situaciones. Ese es el otro tips. Y también la transformación. La oración transforma, cambia a medida que cambiamos nosotros. O sea, a medida que nosotros le damos el problema a Dios, Dios nos va transformando. A medida que pasamos las circunstancias o los problemas o las aflicciones que pasamos, Dios nos va transformando. Y nos lleva, como decía Lía hoy, de gloria en gloria y victoria en victoria. Aunque quizá vemos nuestra vida y decimos, pero qué gloria y gloria y en qué victoria y victoria. Pero va más allá, recuerden, de lo que vemos, sino de lo que no vemos. ¿Verdad, Lía? Exacto. Dice que la oración, seguimos hablando, es un diálogo franco. Como usted y yo hablando, ¿verdad? Hablar sencillamente con alguien que tenés al lado. Como viendo al invisible, dice una palabra, ¿verdad? Y es así, tal cual. Nosotros no dependemos de nada para poder llegar a Dios, sino creer que Él está ahí, que está presente y que nos escucha.
Sí, y cuando habla de ese diálogo franco, es un diálogo sincero. Es como decir, por ejemplo, estamos con Lía acá conversando y yo le digo a Lía, mira Lía, hay algo que a mí no me hace ruido, no me dirían los gurises ahora, no me llama, mira, esto es un diálogo franco, un diálogo sincero. A veces nosotros venimos con la oración o el diálogo a Dios a quererle pintarle algo a Dios y nos olvidamos o no queremos darnos cuenta de que Dios nos conoce. De que Dios es Dios, que todo lo ve, que nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Como hablabas hoy del pensamiento. Claro. ¿No? ¿Cuántas veces estás en un lugar y te toca tener que reprender o tener que orar en la mente? Claro. Porque imagínense estar en un lugar lleno de personas, ¿no? Y empezar a reprender o a orar o lo que sea delante de la gente. Como yo me imagino a Camila, por ejemplo, en el salón del liceo y que Camila, en medio de todo lo malo que de repente vea, no quiere decir que la gente sea malo, sino en todo lo malo que quizá ella, por su conocimiento y su entendimiento en la palabra y lo que Dios es, le empiecen a pintar cosas y ella en su mente tenga que empezar, no, pero esto no es así, no, pero Dios, esto es así, pero, o sea... Orando, ella tiene que orar para que Dios la guarde en todo eso, en medio de todo eso, ¿no? Porque, sí, como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y oramos... Y aparte de esa oración sincera, sí, claro, de decir, decirle, no, Señor, Dios, esto así. A veces nosotros llegamos a Dios con esas palabras de querer cambiarle. Cuando yo me lo imagino a Dios así, yo me lo imagino, ¿no? A ver, yo me lo imagino así, no quiere decir que sea, ¿no? Pero yo me lo imagino a Dios así cuando de repente yo voy a orar, ¿no? Y me dice, pero... está todo bien, pero, a ver, yo te conozco, o sea, hablame sincero, decime, mirá, esto así, así, así. Claro. O sea, no hay... Porque a veces nosotros creemos que como es Padre Celestial y Dios de toda la tierra, nosotros, no sé, vamos a llegar a quererle cambiar algo que está en su voluntad y que lo va a hacer. Sí, ¿no? En realidad yo creo que eso es parte del proceso, ¿no? De llegar a conocerle más íntimamente. Porque quizá hay personas que su manera de llegar a Dios es de esa manera, y bueno, todo lleva un proceso, ¿no? A medida que te vas acercando, ¿no? Como dice, nos acercamos nosotros y Él se acerca. Y Él se acerca. Más, ¿no? Exacto. Y bueno, exacto. todo lleva un proceso de tener esa confianza íntima con Dios y llegar a entender que Él es nuestro Padre, ¿no? Y que podemos hablarle de tú a tú. Y bueno, nosotros en esta mañana te invitamos a eso, a que vos puedas creer en ese Jesús y en ese Dios, que ores, que le busques, que hables con Él, que te interiorices con Él, que te acerques a Él. Yo escribí algo esta mañana que dice que, ayer y esta mañana lo estaba repasando, dice que la fe y la oración van de la mano, ¿no? Dice, porque sin fe no hay oración y sin oración la fe no se desarrolla. Pero para que se desarrolle la fe necesitamos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos 3 armas, como decía al principio, poderosas en Dios que Dios nos dejó, que es la fe, que es la oración y que es la palabra de Dios. Y bueno, y entonces dice allí en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está ahí siempre para alcanzarnos su mano de misericordia y socorro en el momento que necesitemos. Por eso nos envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por medio de esa sangre podemos entrar confiadamente, dice su palabra, al trono de la gracia, para obtener la ayuda necesaria, ¿no? Para hacerlo más entendible para el que nos está viendo. Exacto, y que puedas entender que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Amén. Con tu vida, como tiene planes y propósito con la nuestra. Y yo les voy a compartir un pasaje que está en Hebreos, que me gusta mucho, es muy largo, así que léalo todo Hebreos 1, Hebreos 11, léalo todo, yo le voy a leer algunos, que habla sobre grandes ejemplos de la fe,
Y ahí me va a poder ayudar Lía porque... Sobre la fe específicamente, y habla sobre algunos personajes bíblicos que fueron historia, claves. que hicieron historia a través de su fe, ¿no? Algunos personajes. Por ejemplo, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y que dice que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, dice que la gente de antaño gozó de una buena reputación. O sea, la gente de anterior, la gente del pasado, ¿no? Dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosa visible. O sea, es algo hecho por lo invisible, porque Dios es espíritu. Y es necesario que aquellos que se acerquen le adoren en espíritu y en verdad, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que lo que le presentó Caín. Dice que la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió, dice que hace mucho tiempo todavía nos habla por su ejemplo de la fe. ¿No? Dice que fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Wow. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Qué te decimos en esta mañana? Acércate con sinceridad. Hablale a Dios. Noé fue el otro personaje que construyó un barco, un arca grande, para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Es como que Dios venga y te diga, Lía, hace un barco porque va a venir un diluvio y van a estar 40 días y se van a morir todos. Y vos decís, ¿pero qué? Un barco. Sin embargo, Noé no fue así. ¿Qué hizo? Fue obediente. Fue obediente. ¿Qué todos tuvo? Lo creían loco. Sin embargo, cuando vino el diluvio... ¿Y qué tuvo? Ahí tuvo fe, porque para ser obediente hay que tener fe, claro, sí. Creyó. Entonces, hay que tener fe. Después tenemos a Abraham. Dice que obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Me encanta eso. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Cuántos hay? Que venga Dios y te diga, Noelia, deja tu casa y andate allá a Artigas. Ay, Jesús. Dice... se fue sin saber dónde, dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Era un extranjero en una tierra que no conocía. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron las mismas promesas que Abraham. Entonces, esperaba con confianza en una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. O sea, ellos vivieron en un lugar donde Dios le había dado, donde Dios le había mandado, pero por fe. O sea, no, se fueron por fe y vivieron por fe. Dice que fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Sara era la esposa de Abraham. Dios le había prometido a Abraham y a Sara un hijo. Iban a ser Isaac. En su vejez, ¿no? Porque creo que tenía 100 años. Casi 100 años tenía Sara cuando pudo tener a Isaac. Es una cosa loca, porque aparte Dios hace cosas locas. La fortaleza que encontró a sus 100 años, ¿no? Para poder tener un hijo, imagínate. Pero algo increíble de que vos decís humanamente, vos decís, no, estamos todos locos, ¿no? Sin embargo, una persona con 100 años va a tener un hijo. Sin embargo, Dios se lo había prometido y fue. Y fue en el tiempo de Dios llegó. Pasó todo un proceso desde que Dios le prometió el hijo hasta que eso pasara. Pasó un proceso, ¿no? De muchas cosas que le invitamos a que lea la historia de Abraham y Sara. Pero él creyó y vino Isaac, ¿no? Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país
del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y ahí sigue mucho, tiene mucho. Así que le habla de Jacob, habla de Saúl, sigue hablando de Abraham, sigue hablando de Isaac, de José. Hermosos ejemplos de fe, ¿no? Que a través de todas las dificultades pudieron alcanzar esa fe y alcanzar la promesa de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, en esta mañana, ¿qué le decimos a la audiencia? Lía. Tenga fe, acérquese a Dios confiadamente, que Él está ahí para escucharlo. Amén. Y en la palabra de Dios, si usted lo busca, que yo ahora no me acuerdo bien el pasaje, tenemos un modelo de oración, donde Dios nos enseña a orar, ¿no? A orar como conviene, a orar conforme a su voluntad. Así que en esta mañana, o en este día, o en esta tarde, o en este mediodía, o en esta noche, cuando nos vea de madrugada, le dejamos que esta enseñanza o lo que nosotros queremos expresar conforme a lo que Dios también nos puso en nuestro corazón. Acerquémonos a Dios confiadamente. Acerquémonos a Dios creyéndole. Hablemos con Él como quien habla con un amigo, con un pariente, con una persona cercana que usted confíe. Háblele a Dios genuino, real. Si tiene un problema, si tiene algo que resolver, si necesita experimentar esa paz que decía Lía, que habla la palabra, que te puedas acercar a Dios, que puedas conocer a ese Jesús, que puedas conocer al Salvador, que fue, que es y el que ha de venir. Amén. Amén. Gracias. Lía, termine usted porque yo hablé mucho hoy. Me dejó sola hablando. Muy bien, la manera de acercarse a Dios, como ya hemos visto, es conocer a Dios, conocer a Cristo, que es el único mediador entre nosotros y Dios. Así que te invito a que si querés tenerlo, es el intermediario entre nosotros y Dios. Solamente es abrir esa puerta de tu corazón y decirle: aquí estoy, Señor, entra en mi corazón. Y si realmente querés hacerlo en esta hora, yo te invito a orar y repetir esta oración para que Jesús entre en tu corazón y puedas acercarte a Dios. Es así, le decimos: Señor, en el nombre de Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. En esta hora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que entres en mi vida, que estés aquí para poder hablar y conectarme contigo. Señor, te doy gracias porque sé que me escuchas, porque sé que estás aquí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Señor, ahora yo oro por la audiencia, Padre, en esta hora para que ellos puedan recibir, Señor amado, tu paz, tu confianza, tu amor, Señor. Que puedan recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, si están en pruebas, en dificultades, en enfermedades, Señor, que seas tú sanando, liberando, Señor, y trayendo, Señor amado, confianza en ti, de que tú estás aquí al lado nuestro y que no nos dejas, que no los dejas, que no los desamparas. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, audiencia, confiadamente pueden acercarse a Dios. Y bueno, también pueden escribirnos si quieren algún pedido de oración. Así que bueno. Al 097-936-937. Sí, así es. Ahí nos escribe y nos manda toda la info. Así es. Que Dios les bendiga. Bueno, nos encontramos en otro la programa. Próxima oportunidad. Que Dios te bendiga, Elia. Dios te bendiga, Noelia. Dios bendiga, audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía. Gloria a Dios, buen día, Noelia, buen día, audiencia.
Estamos con Lía, la extrañamos, Lía. Oh. La extrañamos, Lía, el programa pasado. Hablamos de ti. Sí, hablamos, sí, bien. ya estuve viendo Hablamos el programa, bien. muchas gracias. Hablamos eso, bien. eso para que la audiencia sepa que somos normales, somos gente de carne y hueso, ¿verdad? Que a veces nos sentimos un poco débiles y tenemos que ir al médico, Y sí, a pero veces también hay nos unidad. pasan cosas. Y hay unidad, porque obviamente. nos preocupamos Gracias los unos por por sus los otros. oraciones, porque la respuesta está acá. Amén, amén. Así que bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén. Bueno, hoy le trajimos un tema importante para compartirles, pero antes de eso queremos pasar los anuncios. Muy bien. Anuncios de nuestras comunicaciones con ustedes como Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos YouTube también, porque usted lo puede compartir y también se puede suscribir. Se suscribe al canal y escucha la grabación. Dele me gusta ahí, dele me gusta, compartan los estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, puede compartir los enlaces. También tenemos un número para que nos comuniquemos, que es el 097-936-937. Usted ahí nos escribe, que va a estar Camila, que está en los controles ahí, pero también en el celular contestando mensajes, pedidos de oración, de dónde nos puede comunicar, de dónde nos está escuchando. ¿De dónde? Así lo ¿De saludamos. dónde nos ven? Sí, Camila está como un pulpo ahí con Ahí todo. Claro. Pero bueno, queremos dejarle ese teléfono también, pedidos de oración. Y bueno, y tiempo, estas reflexiones que les podemos pasar también si no encuentra el programa, porque a veces pasa que entra a YouTube y no encuentra, entonces usted escribe ahí al 097-936-937 y nosotros le pasamos de un tema en particular que ya de repente que ya hayan visto y también que quieran que hablemos, ¿no? Que quieran aportar. O si no encuentran la reflexión, que se la podamos pasar también. Directamente. Y si no, también nos puede pedir el link de la página web que tenemos, que también se la podemos solucionar, o sea, pasar. Y también el de la radio, tenemos la app de la radio, porque la radio no es que usted entra ahí a Google y la descarga, sino que hay que pasarle un link para que usted pueda descargarla y la pueda escuchar, porque es una app que va al celular. O a la página. En la página, esa es una noticia que tenemos para dar. Usted entra a la página y ahí en la página web, que nosotros le pasamos el link si no lo tiene, y pincha ahí en vivo y suena la radio. Y descarga la app de ahí. Qué tremendo todo lo que se puede hacer hoy en día. Pero estamos avanzados. Estamos por todos lados, gloria a Dios. Estamos avanzados, hemos crecido, gracias al Señor, y vienen cosas a Dios. nuevas para este año. Y lo que sí le pedimos es que ore por nosotros. Amén. Ore Claro por que nosotros, sí. por Necesitamos oración, claro. por que esta sí. radio, por este proyecto. Amén. Bueno, ¿qué tema trajimos hoy? Hoy traemos un día, sí. Este día no lo hoy traemos. estamos no media enredadas y trancadas. No lo traemos el día lo hizo el Señor. Exacto. Y hermoso día aquí en Uruguay, en la ciudad de Canelones, preciosa mañana. Hoy traemos un tema muy importante para nuestras vidas, que es la oración y la fe. Y la fe. Y la fe. Y la esperanza y todo. La esperanza y la confianza. Y la confianza. Viene todo como Hoy en viene un todo combo. completo. Todo como en un combo. Y le queremos hablar sobre esto que es importante. El tema de la oración, de la fe, de la esperanza, de la confianza, que va todo de la mano de la palabra de Dios, que va todo de la mano, que es importante que podamos entender, así como un día entendimos nosotros y como cada día entendemos, ¿no? Porque todos los días tenemos también nosotros que aprender de lo que es la fe, de lo que es la oración, de lo que es la palabra, de lo que es la confianza, de la esperanza, ¿no? Como hay muchos que depositan su esperanza o la confianza en los seres humanos o en lo que ve visible, Claro. y en realidad va mucho más allá nuestra esperanza y nuestra confianza, porque sabemos que la espera es en nuestro Señor, nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, y en Él esperamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero para esperar en Él, porque si bien no sabemos, nunca vamos a saber por ahora cuándo es el día que va a venir, pero sí sabemos que va a venir porque por eso lo esperamos, hay que cumplir, o hay que, más que cumplir, porque como se suena como tipo una norma, algo así,
tenemos como tipo un manual o un estilo de vida, Cierto. ¿verdad? Sí, cierto. Que la oración va de la mano, ¿verdad? Me suena el teléfono, esto es en vivo, me suena el teléfono. Esto va de la mano. Entonces, y la oración. Primeramente, que es orar, ¿no? Porque de repente nos ve alguna persona Hable, y diga. diga, bueno, sí, yo rezo, o de repente no sabe cómo conectarse con Dios, ¿no? Y a la realidad es como en lo natural, ¿verdad? Es como usted y yo estamos hablando, ¿verdad? Sí. Orar es hablar con Dios. Es sencilla y llanamente hablar con Dios. Exacto, es hablar con Dios. Y a veces lo catalogamos el hablar con Dios como si, no sé, como si fuera tipo un amuletillo o de repente hay personas que dicen, yo no sé cómo acercarme a Dios o cómo hablar con Dios. Cuando capaz que le decimos tiene que orar y a veces no nos damos cuenta de decirle tiene que orar, es como decirle, no sé, mandarlo a la guerra con un tenedor, más o menos. Entonces la oración va mucho más allá de lo que nosotros podemos enseñar o decir o explicar, sino que la oración va en esa conexión con Dios, porque hay una conexión con Dios cuando nosotros oramos. Claro. Y el orar, A veces, sí. A veces uno escucha personas que dicen, ay Dios, a mí me pasa generalmente, que es, te das cuenta que la persona se quiere conectar con Dios y cuando y realmente a la verdad no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Y no saben que sencillamente es hablar con Dios. Primero en la mente. ¿Sabe que usted que la oración mental también es hablar con Dios? Sí. Uno se conecta también. Yo creo que primeramente en la mente, porque si no lo hace en la mente no saldría por la boca, ¿no? Pero mentalmente y luego oralmente, como bien dice la palabra, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo importante es entender que es necesario la oración, la comunicación con Dios. Así como nosotros nos comunicamos entre nosotros, es necesario la comunicación con Dios, es necesario esa conversación con Dios. Y dice que es como una necesidad y es una forma de agradecer a Dios o el deseo de nosotros ofrecernos a ese Dios que nos conecta, que nos transforma, que nos guía y que nos da fuerza. Cuánta cosa por medio de la oración, ¿verdad? Todo eso recibimos a través de la oración. Aparte de su paz, que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, de repente hay cosas que nos están pasando en la vida que nos tendrían que tener así los pelos de punta. Sin embargo, Dios nos da esa paz que nos ayuda a sobrellevar esa situación en medio de la tormenta, en medio del caos, y que sobrepasa todo entendimiento porque a la verdad te miran y te dicen, no entiendo cómo estás tan tranquila. A mí me ha pasado, no sé a usted. Sí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de que mismo las personas te pregunten el cómo uno hace para estar de repente o siempre contento, siempre alegre. Obviamente que no siempre estamos así, ¿no? Porque como decía Lía al principio, sí, a veces necesitamos ir al médico, a veces necesitamos... Y ese médico, si bien es presencial, pero también es personal, porque Dios es médico. Y en base a la oración, nosotros nos fortalecemos. Eso ya es otra área que después en algún momento podemos hablar, que forma parte del gozo. Exacto. El gozo es interno y a veces está, pero bueno, la situación como que lo apaga un poquito. Lo apaga. Pero bueno, en otra oportunidad podemos hablar de eso también, ¿no, Iria? Si te parece. Sí, del gozo, de la alegría que viene de parte de Dios. Entonces, por medio de la oración somos guiados, pero ¿qué pasa? La oración no va solamente oración, sino va acompañado de la fe, porque si no oramos, no crece la fe. Y si no hay fe, ¿cómo oramos? O cómo podemos orar si no tenemos fe, ¿no? Yo puedo venir a vos y decirte, Lía, mirá que tenés que orar por tal cosa.
ponele, no conocés a Cristo o no sabés lo que es la oración, ¿no? O la fuerza o el poder que tiene la oración. Y yo te digo, Lía, vos hablá con Dios, orá a Dios y Dios te va a fortalecer en medio de este proceso. Y uno va a venir y me va a decir, pero ¿y cómo me acerco a Dios? ¿Cómo hablo con Dios? ¿Cómo oro? ¿Cómo? Si no tengo fe, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y la importancia de tener eso, de que eso crezca en nosotros a través de una persona que nos guíe, ¿no? También. ¿Y cómo hace la audiencia, Noelia, si no tiene fe? Bueno, si no tiene fe... ¿Cómo haremos, no? Yo creo que... Sí. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, era chica, ¿no? Que yo no sabía cómo acercarme a Dios y vino alguien y me leyó algo que estaba en la Biblia, ¿verdad? Y eso es como una semilla. Y ahí me ayudó a empezar a creer y poder acercarme a Dios. Pero si yo no tengo, digamos, esa semilla, pero la palabra dice que Dios nos hizo a todos con una medida de fe. O sea, el ser humano fue creado para adorar y para creer, ¿no? Porque, por ejemplo, fuimos creados, como vos decís, con esa medida de fe, pero fuimos creados para creer, ¿no? Y yo siempre me pregunté, ¿por qué es más fácil creer en algo que no es Dios? Y es muy difícil creer en Dios. A ver si me explico. Antes de conocer a Cristo, creíamos, yo qué sé, en un amuleto. Creíamos que la cintita roja quitaba la envidia. Creíamos que, no sé, que la Biblia abierta en nuestra casa iba a traer paz o que nos iba a dar algo. El ser humano fue creado para creer en algo, ¿no? Y en realidad no nos damos cuenta hasta que algo se quita de nosotros y viene a nosotros la verdad y nos hace ver que fuimos creados para creer en Dios. Claro, sí, yo creo que generalmente todos, por lo general, tenemos eso de que es más fácil confiar en algo que estamos viendo que poder confiar en algo que no está. Y claro, esa confianza en Dios es creer en algo que específicamente no lo vemos, pero sí que lo podemos sentir. Porque cuando empezamos a orar, empezamos a experimentar la presencia de Dios y todo eso que hablamos, ¿verdad? La paz, la fortaleza, la dirección de Dios. Mire, yo les voy a leer algo. Dice que el poder de la oración se refiere a la capacidad de la oración para conectarnos con Dios, encontrar guía y fortaleza y transformar nuestras vidas. Entonces tenemos como 3 tips ahí, ¿no? Que es muy amplio, no lo vamos a explicar todo, pero hay mucho más, y yo sé que Lía conoce muchos más, pero por ejemplo, yo creo que lo más importante, primero es la conexión con Dios. Cuando nosotros se nos es revelado ese evangelio, ese Cristo, ese Dios como Padre, Dios nos pone esa medida de fe y nos hace Él mismo a través de la palabra, porque son 3 herramientas fundamentales que el cristiano necesita, que es la oración, la fe y la palabra de Dios. Porque hay una conexión entre las 3, aunque son las 3 diferentes, pero hay una conexión, ¿no? Porque si no hay oración, la fe no crece, pero a su vez la fe no aumenta si no leemos la palabra de Dios. Entonces necesitamos creer, o sea, que esté la fe, que oremos, pero también que activemos leyendo la palabra de Dios. Porque en base a la palabra de Dios nosotros también oramos y crece nuestra fe. Entonces la oración dice que es una forma de comunicarnos con Dios y mantener una conexión con los cielos o con el cielo. Me encanta esa definición, ¿no? Y dice que la oración nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios y que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo terrenal. Yo me acuerdo cuando, en la palabra de Dios, cuando estaba
cuando estaba Esteban, y dice que cuando lo estaban bueno, él estaba enfrente al concilio y había predicado y hablado de parte de Dios, o sea, no había hecho nada malo Esteban. Resulta que los fariseos y la gente que estaba allí lo querían matar, lo querían apedrear por lo que él estaba hablando, que era blasfemia. Y cuando él en realidad no habló nada malo, sino que predicó el Evangelio, él predicaba el Evangelio. Era un apasionado por Cristo, como pasa hoy en día, que vemos personas que son apasionadas por Cristo y que reciben persecución, ¿no? Y dice que cuando él estaba ahí a punto de que lo mataran, porque estaba enfrente de toda la gente y la gente lo iba a apedrear para matar, él oró a Dios. Y dice que cuando levantó su vista a los cielos, vio el cielo abierto, ¿no? Y vio a Dios sentado. Y vio a Jesús. Y pudo expresar, ¿no? Lo que veía. Sí. Y pudo expresar lo que veía. Y si bien lo mataron, porque lo mataron injustamente, pero esa conexión no se había cortado, sino que él en medio de ese proceso, en medio de eso que estaba pasando, él pudo orar a Dios. Y no se arrepintió y no tuvo miedo, sino que él oró a Dios. Y dice que algo se abrió, el cielo se abrió. Imagínese usted, ¿no? Que está orando, Lía, imagínate estar orando en tu casa y que con mucha persecución y con mucha turbación y con muchas cosas, y de repente venga esa paz en medio de la oración y que pueda ver el cielo abierto. Y ver a Dios sentado en el trono junto a su Hijo Jesús, junto al Verbo hecho carne, junto a ese Verbo que es pasado, presente y futuro, que fue, que es y que va a volver. Imagínese, estar orando, ¿no? Como sabemos que cuando uno ora, la atmósfera, el lugar donde estás cambia, pero uno orando, ver eso, en medio de la persecución, en medio del problema, del caos. Tremendo, sería tremendo, sí. Yo no sé no sé qué haría, si me pondría a llorar, si me levantaría, no sé qué haría. Una experiencia de esas te fortalecería mucho para la vida. Pero dice la palabra que bienaventurados son los que creen sin ver. Porque el ser humano fue creado para creer, pero muchas veces creemos porque vemos. Pero es bienaventurado, o somos dichosos, tenemos estima delante, o sea, Dios nos ve con estima, porque creemos sin ver. Sin ver. Porque creemos en ese Cristo que murió y resucitó y que dio su vida por toda la humanidad sin ver. Claro. Porque no tuvimos en ese tiempo. Pero al leer el manual de instrucciones, al leer nuestro manual de vida, al leer ese libro perfecto que tenemos, que es la guía que Dios nos da, que por medio de eso crece en nosotros la fe, podemos creer de que sí, de que es real, y que muchos nos catalogan de locos por creer en Cristo. Bueno, bendita locura, ¿no? Bendita locura, que nos lleva a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Exacto. Entonces, ¿es importante la oración? Sí, claro que es importante la oración. Hay poder en la oración. Cambia las cosas cuando oramos. Cambia la situación, cambia la atmósfera, cambia nuestra vida, como dice ahí, es transformada, ¿no? De hecho, la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y creo que el triunfo es parte de la guerra, del problema, de la situación, ¿no? Claro. Saldremos victoriosos a través de la oración, porque Dios nos va a dar la victoria. Así que... Y el ejemplo fue, por ejemplo, tenemos un ejemplo de fe y de oración y de adoración a David. Tremendo. David desde muy pequeño dice que él oraba y cantaba salmos a Dios. Y desde pequeño, bueno, de hecho están 150 salmos escritos todos por él. Sí, y aún desde muy joven empezó a orar, a conectarse con Dios, y Dios lo transformaba, y Dios moldeaba su corazón y su carácter, y lo transformaba en ese adorador, ¿no?, que él quería, que había tenido miles de errores, pero tenía ese corazón conforme al corazón de Dios. Dios lo había creado y lo había formado, y creía en él porque veía lo que nosotros de repente quizás no vemos en el otro, ¿no? Entonces,
Se enfrentó a osos, se enfrentó a leones por defender a su oveja, a sus ovejas, para que no se la comieran, para que no las mataran. Y era un muchachito, y dice que con la vara, con la vara de pastor, el callado de pastor, enfrentó a leones, enfrentó a osos, pero enfrentó también algo muy importante, enfrentó a un gigante. Y eso es por medio de la fe. Porque Dios le había dicho que la victoria iba a ser de él. Y fue con 4 piedras y una onda, porque aún la vestimenta de cosas que le habían puesto de aquel tiempo de soldado. Imagínese uno hoy en día enfrentarse a un gigante de esos, ¿no? Con 4 piedras, 5 piedras creo que eran. 5 piedras y una onda. No, nos comimos una piedra. No. Pero es por medio de la fe. Cuando había un ejército atrás de él, que era el ejército de Saúl, que ni siquiera ellos tenían miedo, esa valentía, tenían todas las armas para enfrentarlo y sin embargo tenían miedo. Y él fue y se animó. Claro, porque él sabía quién le iba a dar la victoria. Él sabía que le iba a dar la victoria, Dios le iba a dar la victoria y que le iba a entregar. No sabía cómo, pero él sabía que le iba a entregar en sus manos la cabeza de Goliat. Y así no pasa con nosotros, o así no pasa en tu situación o en tu vida. Dios ya te dio la victoria. Inclusive si no conoces a Cristo, Dios te da la victoria. Te da la victoria para que le conozcas, te da la victoria para que le creas, te da la victoria en medio de las circunstancias, de los problemas y los caos. El tema es que nosotros tenemos que creer de que eso es así, ¿no? Y eso, ahí entra la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y a veces quizás nos encontramos con personas que dicen, yo no sé cómo orar, no sé cómo comunicarme con Dios, no sé cómo. Y la forma es tan sencilla como que nosotras hablamos. A veces pasan circunstancias en nuestra vida, y yo creo que le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Que no conocen a Dios. Que en algún momento hace como un clic tu vida de estar viviendo una situación que te proyecta a tener que mirar para los cielos y tener que decir Dios, porque yo no conozco una persona que no diga Dios. No, Dios tal cosa, Dios tal otra, Dios... Aún el más grande ateo yo creo que siempre ha comentado esa palabra. Y es que, como decías vos, somos hechos por Dios. Y aún el que no cree, siempre Dios está presente. Exacto. Entonces, llega un momento de nuestras vidas que nos implica decir, cuando decimos Dios, ayúdame, o no puedo con esto, por favor, Dios, no puedo con esto, por favor, Dios, salvalo. Esa es tu forma de comunicarte con Dios. Claro. Después va a venir todo un protocolo que sabemos que tenés que arrepentirte de tus pecados, ¿no? Pero lo principal es decir, mirar con tus ojos hacia arriba y decir, Dios, ayúdame. Dios, sacame, Dios, te necesito. Y esa es la forma que tenemos de orar con Dios. No como los de la antigüedad, los fariseos que decían, oh, Padre de la gloria de los cielos. Hay diferentes formas de orar. No podemos irnos de un extremo al otro, ¿no? Hay una oración que es a nivel congregacional, que somos los creyentes que nos reunimos en determinado lugar a orar y bueno, cada uno expresa y ora, ¿no? A nivel congregacional. Pero también está la oración íntima, donde vos lo haces con Dios. Que a veces no es necesario mucha palabra, solamente ser sincero, decir, mirá, no puedo con esto. Soy débil en esto, fallé en esto, perdóname. Soy bruto, soy bruta, sé propicio, no sé. Perdóname. No la vi. No la vi. Es como estar perdido, sin luz, ¿no? Dice la Biblia dice que la lámpara es a los pies, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos guía, nos da la dirección, ¿no? Y es como andar a oscuras, ¿no? Y perdido. Pero como dice Juan 3:16, dice... Dios envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Primero, esa promesa tremenda, ¿no? De que nos dio Dios de la vida eterna, pero bueno, y primeramente estar conectados, ¿no? La Biblia dice que en
Santiago 4:8 dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Qué tremendo, ¿no? Porque no solo nosotros nos acercamos, sino que damos un pasito para acá y Dios da otro, otro para allá y nos estamos uniendo. Claro, claro, y lo importante de acercarse, dice, y conocerlo, ¿no? Si nos acercamos, Dios se acerca. Porque Dios es un caballero, Dios no va a venir a decirte, a abrirte la mente así para decirte, bueno, va a andar para la iglesia, cree. No, Dios va a respetar porque Él sabe que cuando hay, a ver, todo ser humano es un propósito, creo que ya lo hemos hablado en otras reflexiones que hemos tenido y les invitamos a que las escuchen. Dios tiene un propósito con cada ser humano. No, el ser humano no está en la tierra por casualidad y caminando porque es un accidente. No, Dios deposita dones, talentos, ministerios, tiene un futuro para esa persona, tiene planes para esa persona, ¿no? Hay muchos que llegan al conocimiento y que creen, y hay otros que no. Pero no vamos a hablar ahora de salvación y vida eterna. Sí, vamos a hablar de la oración. Entonces, nacemos con un plan, con un propósito, y es que le creamos, que le adoremos. No lo vemos hasta que algo se quita de nosotros. Dice que el ser humano tiene como un velo, ¿no? Que hasta que eso no se le revele y eso es quitado, no puede ver. Exacto. No puede ver a ese Cristo como Salvador y no puede ver que la oración es necesaria para que los cielos se abran, ¿no? Para que las cosas sucedan. Cuando dice que la oración es como abrir una puerta donde uno, bueno, empieza a tener a permitir que Dios entre y empieza a tener esa conexión espiritual, ¿no? Porque todo, más allá de que no vemos, como decíamos, que las personas ponen esa confianza en lo que ven, ¿no? Esto es a fe, de abrirle la puerta a algo que no vemos, abrirle la puerta a Dios y esperar en Él. Exacto, exacto. Entonces, nosotros no criticamos a nadie ni juzgamos a nadie, cada uno cree y es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Pero yo siempre vuelvo a eso lo mismo, porque es más fácil creer en algo que vemos y no en algo que no vemos, porque justamente como no lo vemos no creemos. Pero la gracia o lo bueno de esto es que cuando nosotros por fe le creemos, empezamos a caminar y Dios nos empieza a guiar por medio de la fe y la oración y la palabra de Dios, y nos empieza a guiar y nosotros vamos creyendo. Y cosas suceden, porque también hay que proyectarlo a que pasan cosas, ¿no? Podemos estar contentos en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. A veces hoy en la sociedad es mucho el tema de lo que es la economía, lo que es la plata, el dinero, y muchas veces no tenés lo suficiente, pero tenés lo justo y necesario para vivir y estás contento, estás feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque va más allá de tener o no tener, va más allá de eso, sino de creer al que te puede dar todas las cosas, ¿no? Entonces, encontramos fortaleza y guía en la oración, que nos ayuda en los procesos y a resolver situaciones. Ese es el otro tips. Y también la transformación. La oración transforma, cambia a medida que cambiamos nosotros. O sea, a medida que nosotros le damos el problema a Dios, Dios nos va transformando. A medida que pasamos las circunstancias o los problemas o las aflicciones que pasamos, Dios nos va transformando. Y nos lleva, como decía Lía hoy, de gloria en gloria y victoria en victoria. Aunque quizá vemos nuestra vida y decimos, pero qué gloria y gloria y en qué victoria y victoria. Pero va más allá, recuerden, de lo que vemos, sino de lo que no vemos. ¿Verdad, Lía? Exacto. Dice que la oración, seguimos hablando, es un diálogo franco. Como usted y yo hablando, ¿verdad? Hablar sencillamente con alguien que tenés al lado. Como viendo al invisible, dice una palabra, ¿verdad? Y es así, tal cual. Nosotros no dependemos de nada para poder llegar a Dios, sino creer que Él está ahí, que está presente y que nos escucha.
Sí, y cuando habla de ese diálogo franco, es un diálogo sincero. Es como decir, por ejemplo, estamos con Lía acá conversando y yo le digo a Lía, mira Lía, hay algo que a mí no me hace ruido, no me dirían los gurises ahora, no me llama, mira, esto es un diálogo franco, un diálogo sincero. A veces nosotros venimos con la oración o el diálogo a Dios a quererle pintarle algo a Dios y nos olvidamos o no queremos darnos cuenta de que Dios nos conoce. De que Dios es Dios, que todo lo ve, que nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Como hablabas hoy del pensamiento, Claro. ¿no? ¿Cuántas veces estás en un lugar y te toca tener que reprender o tener que orar en la mente? Claro. Porque imagínense estar en un lugar lleno de personas, ¿no? Y empezar a reprender o a orar o lo que sea delante de la gente. Como yo me imagino a Camila, por ejemplo, en el salón del liceo y que Camila, en medio de todo lo malo que de repente vea, no quiere decir que la gente sea mala, sino en todo lo malo que quizá ella, por su conocimiento y su entendimiento en la palabra y lo que Dios es, le empiezan a pintar cosas y ella en su mente tenga que empezar, no, pero esto no es así, no, pero Dios, esto es así, pero, o sea... Orando, ella tiene que orar para que Dios la guarde en todo eso, en medio de todo eso, ¿no? Porque, como dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y oramos. Y aparte de esa oración sincera, sí, claro, de decir, de decirle, Señor, Dios, esto así. A veces nosotros llegamos a Dios con esas palabras de querer cambiarle. Cuando yo me lo imagino a Dios así, yo me lo imagino, ¿no? A ver, yo me lo imagino así, no quiere decir que sea, ¿no? Pero yo me lo imagino a Dios así cuando de repente yo voy a orar, ¿no? Y me dice, pero... está todo bien, pero, a ver, yo te conozco, o sea, hablame sincero, decime, mirá, esto así, así, así. Claro. O sea, no hay... Porque a veces nosotros creemos que como es Padre Celestial y Dios de toda la tierra, nosotros, no sé, vamos a llegar a quererle cambiar algo que está en su voluntad y que lo va a hacer. Sí, ¿no? En realidad yo creo que eso es parte del proceso, ¿no? De llegar a conocerle más íntimamente. Porque quizá hay personas que su manera de llegar a Dios es de esa manera, y bueno, todo lleva un proceso, ¿no? A medida que te vas acercando, ¿no? Como dice, nos acercamos nosotros y Él se acerca. Y Él se acerca más, ¿no? Exacto. Y bueno, todo lleva un proceso de tener esa confianza íntima con Dios y llegar a entender que Él es nuestro Padre, ¿no? Y que podemos hablarle de tú a tú. Y bueno, nosotros en esta mañana te invitamos a eso, a que vos puedas creer en ese Jesús y en ese Dios, que ores, que le busques, que hables con Él, que te interiorices con Él, que te acerques a Él. Yo escribí algo esta mañana que dice que, ayer y esta mañana lo estaba repasando, dice que la fe y la oración van de la mano, ¿no? Dice, porque sin fe no hay oración y sin oración la fe no se desarrolla. Pero para que se desarrolle la fe necesitamos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos 3 armas, como decía al principio, poderosas en Dios que Dios nos dejó, que es la fe, que es la oración y que es la palabra de Dios. Y bueno, y entonces dice allí en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está ahí siempre para alcanzarnos su mano de misericordia y socorro en el momento que necesitemos. Por eso nos envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por medio de esa sangre podemos entrar confiadamente, dice su palabra, al trono de la gracia, para obtener la ayuda necesaria, ¿no? Para hacerlo más entendible para el que nos está viendo. Exacto, y que puedas entender que Dios tiene un plan y tiene un propósito Amén. Con tu vida, como tiene planes y propósito con la nuestra. Y yo les voy a compartir un pasaje que está en Hebreos, que me gusta mucho, es muy largo, así que léalo todo Hebreos 1, Hebreos 11, léalo todo, yo le voy a leer algunos, que habla sobre grandes ejemplos de la fe,
Y ahí me va a poder ayudar Lía porque... Sobre la fe específicamente, y habla sobre algunos personajes bíblicos que fueron historia, claves. Que hicieron historia a través de su fe, ¿no? Algunos personajes. Por ejemplo, dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y que dice que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, dice que la gente de antaño gozó de una buena reputación. O sea, la gente de anterior, la gente del pasado, ¿no? Dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosa visible. O sea, es algo hecho por lo invisible, porque Dios es espíritu. Y es necesario que aquellos que se acerquen le adoren en espíritu y en verdad, Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que lo que le presentó Caín. Dice que la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió, dice que hace mucho tiempo todavía nos habla por su ejemplo de la fe. ¿No? Dice que fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Wow. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Qué te decimos en esta mañana? Acércate con sinceridad. Hablale a Dios. Noé fue el otro personaje que construyó un barco, un arca grande, para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Es como que Dios venga y te diga, Lía, hace un barco porque va a venir un diluvio y van a estar 40 días y se van a morir todos. Y vos decís, ¿pero qué? Un barco. Sin embargo, Noé no fue así. ¿Qué hizo? Fue obediente. Fue obediente. ¿Qué todos tuvo? Lo creían loco. Sin embargo, cuando vino el diluvio... ¿Y qué tuvo? Ahí tuvo fe, porque para ser obediente hay que tener fe, claro, sí. Creyó. Entonces, hay que tener fe. Después tenemos a Abraham, dice, que obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Me encanta eso. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Cuántos hay? Que venga Dios y te diga, Noelia, deja tu casa y andate allá a Artigas. Ay, Jesús. Dice, se fue sin saber a dónde. Dice, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Era un extranjero en una tierra que no conocía. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron las mismas promesas que Abraham. Entonces, esperaba con confianza en una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. O sea, ellos vivieron en un lugar donde Dios le había dado, donde Dios le había mandado, pero por fe. O sea, no, se fueron por fe y vivieron por fe. Dice que fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Sara era la esposa de Abraham. Dios le había prometido a Abraham y a Sara un hijo. Iban a ser Isaac. En su vejez, ¿no? Porque creo que tenía 100 años. Casi 100 años tenía Sara cuando pudo tener a Isaac. Es una cosa loca, porque aparte Dios hace cosas locas. La fortaleza que encontró a sus 100 años, ¿no? Para poder tener un hijo, imagínate. Pero algo increíble de que vos decís humanamente, vos decís, no, estamos todos locos, ¿no? Sin embargo, una persona con 100 años va a tener un hijo. Sin embargo, Dios se lo había prometido y fue en el tiempo de Dios llegó. Pasó todo un proceso desde que Dios le prometió el hijo hasta que eso pasara. Pasó un proceso, ¿no? De muchas cosas que le invitamos a que lea la historia de Abraham y Sara. Pero él creyó y vino Isaac, ¿no? Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial.
Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y ahí sigue mucho, tiene mucho. Así que le habla de Jacob, habla de Saúl, sigue hablando de Abraham, sigue hablando de Isaac, de José. Hermosos ejemplos de fe, ¿no? Que a través de todas las dificultades pudieron alcanzar esa fe y alcanzar la promesa de Dios, ¿no? Exacto. Entonces en esta mañana, ¿qué le decimos a la audiencia? Lía. Tenga fe, acérquese a Dios confiadamente, que Él está ahí para escucharlo. Amén. Y en la palabra de Dios, si usted lo busca, que yo ahora no me acuerdo bien el pasaje, tenemos un modelo de oración, donde Dios nos enseña a orar, ¿no? A orar como conviene, a orar conforme a su voluntad. Así que en esta mañana, o en este día, o en esta tarde, o en este mediodía, o en esta noche, cuando nos vea de madrugada, le dejamos que esta enseñanza o lo que nosotros queremos expresar conforme a lo que Dios también nos puso en nuestro corazón. Acerquémonos a Dios confiadamente. Acerquémonos a Dios creyéndole. Hablemos con Él como quien habla con un amigo, con un pariente, con una persona cercana que usted confíe. Háblele a Dios genuino, real. Si tiene un problema, si tiene algo que resolver, si necesita experimentar esa paz que decía Lía, que habla la palabra, que te puedas acercar a Dios, que puedas conocer a ese Jesús, que puedas conocer al Salvador, que fue, que es y el que ha de venir. Amén. Amén. Gracias. Lía, termine usted porque yo hablé mucho hoy. Me dejó sola hablando. Muy bien, la manera de acercarse a Dios, como ya hemos visto, es conocer a Dios, conocer a Cristo, que es el único mediador entre nosotros y Dios. Así que te invito a que si querés tenerlo, es el intermediario entre nosotros y Dios. Solamente es abrir esa puerta de tu corazón y decirle: aquí estoy, Señor, entra en mi corazón. Y si realmente querés hacerlo en esta hora, yo te invito a orar y repetir esta oración para que Jesús entre en tu corazón y puedas acercarte a Dios. Es así, le decimos: Señor, en el nombre de Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. En esta hora te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que entres en mi vida, que estés aquí para poder hablar y conectarme contigo. Señor, te doy gracias porque sé que me escuchas, porque sé que estás aquí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Señor, ahora yo oro por la audiencia, Padre, en esta hora para que ellos puedan recibir, Señor amado, tu paz, tu confianza, tu amor, Señor. Que puedan recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Si están en pruebas, en dificultades, en enfermedades, Señor, que seas tú sanando, liberando, Señor, y trayendo, Señor amado, confianza en ti, de que tú estás aquí al lado nuestro y que no nos dejas, que no los dejas, que no los desamparas. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, audiencia, confiadamente pueden acercarse a Dios. Y bueno, también pueden escribirnos si quieren algún pedido de oración. Así que bueno. Al 097-936-937. Sí, así es. Ahí nos escribe y nos manda toda la info. Así es. Que Dios les bendiga. Bueno, nos encontramos en otro programa. Próxima oportunidad. Que Dios te bendiga, Elia. Dios te bendiga, Noelia. Dios bendiga, audiencia.